Vino Hamadonai Elohenu Alenu Mahaseya Denu Konena Alenu Mahaseya Denu Koneneu. Vamos a hablar hoy del esclavo hebreo. Me dirá, pero hoy no hay esclavo. Hoy sí hay esclavo. Cada uno es esclavo de sus pasiones, de sus faltas, de sus errores, que tiene que corregir y aún no lo has corregido. Esclavo de los sistemas, etcétera. Sí hay esclavo. Pero hay que entender la letra de lo que estamos estudiando más allá de la parte simple o legal, de la vida, de la espiritualidad. Entonces, el esclavo hebreo de que se habla en la Torá es un israelita a quien un tribunal condenó a la servidumbre o a aquel que se vendió voluntariamente. Si, por ejemplo, un hombre cometía un robo y no tenía medios de pagar el valor de lo robado, el tribunal lo condenaba a la servidumbre vendiéndolo como se ha explicado ya antes. Ahora, con la excepción de los ladrones, el tribunal no podía vender a ningún israelita. Cuando la Torá dice si compras un esclavo hebreo, se refiere al que ha sido vendido por el tribunal. Acerca de tal esclavo está escrito en Devarim: si se vendiere a ti tu hermano hebreo. El israelita que se vendía voluntariamente para ser esclavo era en verdad sumamente pobre y la Torá le permitía venderse, como está permitido venderse para apartar o acumular el dinero resultante o comprar con él mercancías o utensilios o darlo a un acreedor. Podía vender su libertad solo si para él era la única manera de obtener dinero para alimentarse. No podía venderse hasta que ya no le quedara ninguna pertenencia, ni siquiera la ropa, solo entonces podía venderse. Ya hemos explicado que una mujer no podía ser vendida por el tribunal por haber robado, ni tampoco podía venderse ella misma. Si el tribunal, pues ya es prostitución. Si el tribunal vendía un esclavo hebreo, solo podía hacerlo a otro israelita o a un prosélito sincero. El esclavo voluntario tampoco podía venderse a un gentil y ni siquiera a un forastero que había renunciado a la idolatría. Sí, empero, transgredía la ley vendiéndose incluso a un idólatra o al ídolo mismo para cuidarlo. Cuando tu hermano empobrecido se vendiera al forastero, al residente que está con vosotros o al descendiente de la familia del forastero, descendiente alude que se vendía para servir al ídolo mismo, podía ser ulteriormente rescatado. Si venía alguien a decir, voy a venderme a un gentil, no había obligación de prestarle atención a menos que ya se hubiese vendido. En este caso, aunque había transgredido la ley, había que rescatarlo para que no se asimilara con los idólatras. Como está escrito, después de haberse vendido, debe ser traído nuevamente. Quiere decir, las personas hoy en día se asimilan, y no se venden, pero venden su alma a la asimilación. Para ya sea que se vendiere por sí o por un tribunal, no debía ser vendido públicamente en un mercado, en una calle apartada, como realmente eran vendidos los esclavos entre los gentiles. Por cuanto está escrito, no deben ser vendidos del modo en que son vendidos los siervos. Más bien debían ser vendidos en fría. Está prohibido hacer trabajar esclavo hebreo en forma cruel o inhumana. Tal sentido, no se le podía dar un trabajo por tiempo indefinido, ni asignarle una tarea por la sola razón de mantenerlo ocupado. Por ejemplo, los sabios decían que no se le podía ordenar a un esclavo hebreo: junta malezas debajo de las viñas hasta que yo vuelva, porque en esa orden no se establece un límite de tiempo. Se debían fijar un plazo determinado y un lugar específico para la realización del trabajo. Tampoco era lícito ordenar excava aquí, cuando no había necesidad de ello. Hasta estaba prohibido ordenar al esclavo hebreo que sirviera una copa de agua caliente o fría si no hace falta. Respetando esas prohibiciones, el amo se ceñía al precepto: no lo dominarás con violencia. En suma, el siervo hebreo debía trabajar para su amo con sujeción a plazos
y reales necesidades. Al israelita que compraba un esclavo hebreo le estaba prohibido imponerle tareas humillantes como llevarle la ropa al lugar del baño, quitar el calzado, porque está escrito, no te servirás de él con servicio de siervo. Debía tratarlo como se trata a un asalariado, pues está escrito, como jornalero, como residente estará contigo. Todo eso era aplicable a los esclavos, pero era permisible imponer el trabajo de un esclavo a un israelita que no hubiese sido vendido, siempre que lo hiciera voluntariamente con su propio consentimiento. El amo debía tratar a sus esclavos hebreos y a sus esclavas como sus iguales en lo que concernía a alimentación, vestimenta, albergue, como está escrito, porque él está contigo. Lo que significa que no debía comer el pan blanco y el esclavo pan negro. No debía beber el vino añejo y el esclavo vino nuevo. No debían dormir él en una cama con almohada de plumas y el esclavo en un jerjón de paja. No debía vivir él en una ciudad y el esclavo en una aldea o viceversa. Como está escrito, y saldrá el esclavo de ti con sus hijos y volverá a su familia. Por eso los sabios han declarado, el que ha comprado un esclavo hebreo es como el que ha adquirido un amo para sí. Era obligatorio tratarlo fraternalmente, como está escrito, no dominaréis con violencia a vuestros hermanos, los hijos de Israel. Sin embargo, el esclavo debía comportarse como tal en el trabajo servil que estaba obligado a hacer para su amo. Las leyes relativas a los siervos hebreos, tanto hombres como mujeres, regían solamente cuando se aplicaba la ley del año del jubileo, del yovel, independientemente de si el esclavo hebreo se había vendido voluntariamente o si había sido vendido por disposición judicial. Hemos explicado cómo se procedía cuando los jubileos se interrumpían. Ahora, si había sido vendido por un tribunal, servía durante 6 años a partir del día de la venta. Al comienzo del 7º año quedaba en libertad. Si en el curso de los 6 años se interponía un año sabático, continuaba sirviendo en el mismo. Pero si se interponía el año del jubileo, quiere decir 7 por 7 años sabáticos, el año 49, el año 50, quedaba en libertad, aunque hubiera sido vendido un año antes. Porque está escrito, servirá contigo hasta el año del jubileo. En ese año del jubileo, cada uno de vosotros retornará a su posesión. Si uno se vendía para la servidumbre voluntariamente, podía hacerlo por un lapso mayor de 6 años. En tal caso, si por ejemplo uno se hacía siervo por 10 o 20 años y interponía el año de jubileo, aunque hubiese transcurrido un solo año, quedaba en libertad porque está escrito, servirá contigo solo hasta el año del jubileo. En cuanto a la posibilidad de rescate, no importaba si el esclavo se había vendido voluntariamente o por un tribunal, ni tampoco si se había vendido a un israelita o un gentil, podía deducir el tiempo transcurrido desde el comienzo de la servidumbre del monto de su rescate y salir libre. Si, por ejemplo, había sido vendido por 60 denarios y había servido durante 4 años, al cabo de los cuales podía de medios para liberarse, él disponía de esos medios, debía pagar 20 denarios para quedar en libertad. Del mismo modo, si se había vendido voluntariamente por 10 años, debía deducir 4 denarios por cada año de servidumbre y pagar por el resto con dinero o su equivalente para salir libre. A un esclavo hebreo no se le permitía casarse con una sierva cananea, a menos que ya tuviera una mujer e hijos israelitas. Pero si no tenía mujer e hijos israelitas, su amo no debía darle una sierva cananea para casarse, una prohibición tradicional, aunque proviniera de una familia sacerdotal. Cohen o Leví, en el primer caso se le permitía vivir con una sierva cananea todo el tiempo de su servidumbre. El que se vendía voluntariamente no estaba sujeto a la obligación de que perforara la oreja, pero si lo había vendido a un tribunal y al cabo de 6 años de servidumbre rehusaba liberarse, se le perforaba la oreja con el dintel de la puerta y continuaba sirviendo hasta el año de jubileo, hasta la muerte del amo. ¿Por qué? Mira, esta señal es del hueco en la oreja para que sepas que esos oídos que escucharon en el monte Sinai, escucharon la Torá de que nadie debe ser esclavo de nadie,
no solamente esclavo de Dios, servidor de Dios, entonces tú trajiste eso y preferiste no confiar en Dios y ser esclavo de una persona, trabajar para la persona porque no confías que tú puedes desarrollarte independientemente. Ahora, un padre no podía legalmente vender a su hija para la servidumbre a menos que llegara a la extrema pobreza, no quedándole ninguna posesión, ni siquiera ropa para ponerse. Pero una vez vendida su hija, quedaba obligado a volverla a comprar apenas contara con medios para ello, pues la servidumbre de una hija representaba una desgracia para la familia. Si el padre huía, moría o no podía recomprar a su hija, ésta debía seguir sirviendo hasta que legalmente podía recobrar su libertad. Una esclava hebrea servía durante 6 años, como un esclavo hebreo vendido por un tribunal. Como está escrito, si se vendiera a ti tu hermano hebreo, hombre o mujer, te servirá por 6 años y recobrará libertad al comienzo del 7.º año. Durante ese periodo se imponía el año de jubileo, que ella quedaba liberada sin pago alguno, como un esclavo. Si el amo moría, aunque hubiera dejado un hijo, ella quedaba libre, como en el caso del esclavo cuya oreja había sido perforada, como está escrito, harás lo mismo con tu sierva. Baruch Hashem Leholam, amén, ve amén.